El murmullo del mar era una promesa de paz, una nana constante que debía arrullar el alma y silenciar las preocupaciones del mundo que habíamos dejado en tierra firme. A mis 68 años, este crucero por el Caribe era mi recompensa, el broche de oro a una vida de trabajo, de ver crecer a los hijos y de aprender a encontrar la felicidad en el silencio de una casa que antes bullía de risas y carreras. Mi esposo, Ricardo, se había ido hacía 3 años, y su ausencia era un eco que a veces resonaba más fuerte en la quietud. Este viaje era para recordarlo, sí, pero también para recordarme a mí misma, para encontrar a Elena en el reflejo de las olas, y no solo en los portarretratos de la sala. El barco, el Serenidad de los Mares, era un palacio flotante, un gigante de acero y luces que prometía una semana de olvido. Las noches estaban llenas de música de saxofón en el atrio principal, del tintineo de copas en los bares y de las risas forzadas de gente que, como yo, quizás buscaba escapar de algo. Durante los primeros días me dediqué a ser una espectadora silenciosa. Observaba a las familias, a las parejas jóvenes que se besaban encubiertas sin notar el paso del tiempo, y a las mujeres como yo, viudas o divorciadas, que se reunían en pequeños grupos para jugar a las cartas o compartir anécdotas de nietos. Todo cambió la mañana del 4.º día. El sol apenas despuntaba, tiñendo el cielo de un naranja tímido, cuando el rumor comenzó a serpentear por los pasillos alfombrados. Una pasajera había desaparecido. El nombre, Amelia, se susurraba con una mezcla de morbo y temor. Amelia Rojas. Una mujer de mi edad, viajaba sola. La había visto un par de veces en el comedor. Tenía una elegancia discreta, un aire de tristeza que no lograba ocultar con sus pañuelos de seda y sus gafas de sol de diseñador. El capitán hizo un anuncio por los altavoces, con una voz que intentaba ser tranquilizadora, pero que solo lograba tensar el ambiente. Se había iniciado una búsqueda exhaustiva. Se pidió a todos que revisaran sus camarotes y que informaran de cualquier cosa inusual. El crucero, de repente, dejó de ser un paraíso para convertirse en una jaula dorada. El océano, antes una promesa de libertad, ahora parecía una tumba líquida e infinita. La gente ya no reía con tanta fuerza. Las miradas se volvieron inquisitivas. Cada pasajero era un posible testigo, un posible sospechoso, una posible víctima. El jefe de seguridad, un hombre corpulento de apellido Osorio, nos reunió en el teatro principal. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos delataban la presión. «Se ha revisado el manifiesto», dijo, su voz resonando en el silencio tenso. «La señora Rojas no desembarcó en nuestro último puerto en Cozumel. La última vez que fue vista por un miembro de la tripulación fue anoche, alrededor de las 11, cerca del casino». La palabra clave era «vista por un miembro de la tripulación». Eso dejaba un vacío, un abismo de horas en las que Amelia se había desvanecido. Osorio nos aseguró que estaban revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad, cientos de ojos electrónicos que vigilaban cada rincón del barco. «Es un proceso lento», admitió. «Les pedimos paciencia». Pero la paciencia es un bien escaso cuando el miedo flota en el aire. Empecé a sentir una inquietud que iba más allá de la simple preocupación. Era algo visceral, una espina clavada en la intuición. Ricardo siempre decía que yo tenía un sexto sentido para las cosas que no cuadraban, que veía los hilos sueltos en el tejido de la realidad. Quizás era solo la ociosidad del viaje, o quizás era el eco de su voz en mi memoria, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí que, si Osorio y su equipo iban a buscar en las horas y los lugares obvios, yo buscaría en los detalles, en los silencios. Mi primer paso fue acercarme a la mesa que Amelia solía ocupar en el restaurante de especialidades, ese al que ibas cuando querías sentirte un poco más exclusivo, como si estuvieras cenando en algún rincón de Polanco en la Ciudad de México.
El mesero, un joven filipino llamado Leo, la recordaba bien. Siempre pedía el salmón, me dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera ser reprendido. Y siempre leía un libro. No hablaba mucho, pero era amable. Dejaba buena propina. Le pregunté si había notado algo extraño la última noche que la vio. Leo dudó un instante. No extraño, señora, pero parecía más tensa de lo normal. Miraba mucho su teléfono. Y tuvo una conversación. No fue una pelea, pero la voz del hombre era dura. ¿Qué hombre?, pregunté, mi corazón latiendo un poco más rápido. El señor de la Vega, respondió Leo, y mi estómago dio un vuelco. Arturo de la Vega, un empresario que viajaba con su esposa, una mujer mucho más joven y llamativa que siempre llevaba algún bolso de Chanel o Gucci colgado del brazo. De la Vega era el rey sin corona del crucero, ruidoso, carismático para algunos, arrogante para la mayoría. Siempre estaba rodeado de un pequeño séquito de admiradores, organizando partidas de póker de altas apuestas en una de las salas privadas. Lo había visto un par de veces, conduciendo las conversaciones con la seguridad de quien cree que el dinero puede comprarlo todo, incluyendo la sumisión de los demás. Según Leo, de la Vega se había acercado a la mesa de Amelia y había hablado con ella en un tono bajo pero insistente. Amelia apenas había respondido, solo asentía con la cabeza, su mirada fija en el libro que tenía delante, como si deseara que las páginas la absorbieran. Con esa pieza de información, la imagen de Amelia, la mujer solitaria y triste, comenzó a adquirir nuevos matices. No estaba tan sola como parecía. Tenía una conexión, aunque fuera conflictiva, con el hombre más poderoso a bordo. Pasé el resto del día observando. Observé a la esposa de la Vega, a Rebeca, reír a carcajadas en la piscina, su cuerpo bronceado y perfecto en un bikini diminuto. No había ni una sombra de preocupación en su rostro. Observé al propio Arturo, que mantenía su corte en el bar de la cubierta superior, contando chistes y pidiendo rondas de whisky caro. Si estaba involucrado en la desaparición de Amelia, era el mejor actor que había visto en mi vida. Mi mente se negaba a aceptar una conclusión tan simple. La vida me había enseñado que las cosas rara vez son lo que parecen. La gente construye fachadas, muros de sonrisas y apariencias para proteger sus secretos. Ricardo solía decir que para entender a una persona no tenías que escuchar lo que decía, sino lo que callaba. Y en el Serenidad de los Mares había un silencio ensordecedor en torno a Amelia Rojas. Esa noche no pude dormir. Las olas que antes me arrullaban ahora sonaban como lamentos. Me levanté y salí al balcón de mi camarote. La inmensidad del mar oscuro era abrumadora. Pensé en Amelia. ¿Estaría ahí fuera, en algún lugar de esa negrura infinita? ¿O habría algo más? Una verdad oculta en los laberintos de este barco. Fue entonces cuando tomé una decisión. Necesitaba ver las grabaciones. Sabía que era imposible, una locura. ¿Quién era yo para pedir acceso a la seguridad de un crucero? Una simple pasajera, una viuda que probablemente Osorio y su gente veían como una vieja entrometida. Pero la imagen del rostro tenso de Amelia en el restaurante no me dejaba en paz. A la mañana siguiente me armé de valor y busqué a Osorio. Lo encontré cerca del centro de mando, en una cubierta restringida a la que logré acceder haciéndome la desorientada. Le expliqué, con la voz más calmada y razonable que pude, mi teoría. Le hablé de mi conversación con Leo, de la tensión entre Amelia y de la Vega. Osorio me escuchó con una paciencia condescendiente, la misma que usaba mi hijo cuando le intentaba explicar cómo funcionaba su nuevo teléfono. «Señora Elena, ¿verdad?», dijo, mirando mi tarjeta de pasajero. «Agradecemos su preocupación. Estamos investigando todas las pistas. El señor de la Vega ya ha sido entrevistado. Él y la señora Rojas eran viejos conocidos, una disputa de negocios nada más. Él estaba con su esposa y amigos en el casino a la hora de la desaparición.
Su respuesta era un muro, una forma educada de decirme que me metiera en mis asuntos, pero sus ojos, por un segundo, titubearon. Vi una chispa de algo, duda, frustración. Quizás él tampoco se creía del todo la historia oficial. Entiendo, dije, adoptando un tono de abuela sabia y un poco frágil. Es solo que, a mi edad, una aprende a ver cosas. A veces, la verdad no está en las grandes acciones, sino en los pequeños gestos. Una mirada, un temblor en la voz. Dejé la frase en el aire. Osorio suspiró. Mire, señora, no puedo mostrarle las grabaciones. Es contra el protocolo, pero dígame, ¿qué es exactamente lo que cree que encontraría? Era mi oportunidad. No lo sé, pero sé dónde buscaría. No en los pasillos principales, no en las cubiertas llenas de gente. Buscaría en los lugares tranquilos, las cubiertas de paseo de popa, las que la gente casi no usa por la noche. Si alguien quiere hablar en privado, si alguien quiere desaparecer, iría allí. Osorio me miró fijamente durante un largo rato. Yo le sostuve la mirada. No parpadeé. Le estaba ofreciendo una perspectiva, la de una mujer de la edad de Amelia, que probablemente pensaba de una forma similar. La cubierta 7, en popa, dijo finalmente, en voz muy baja. Hay una cámara que cubre el pasillo exterior, la número 7B. El sistema registra los movimientos cada vez que alguien pasa. La última noche, el sistema se activó varias veces, a las 11:45 p.m., a la 1:20 a.m., y luego a las 3:12 a.m. Mi corazón dio un brinco. ¿Y quién era?, pregunté, casi sin aliento. Osorio negó con la cabeza. Ahí está el problema. La imagen es borrosa por el reflejo de una luz de servicio, pero la figura tiene la misma complexión. Lleva un abrigo oscuro y un sombrero, muy similar a lo que la señora Rojas usaba esa noche. Según el registro oficial, ella pasó por ese punto a las 3:12 a.m. sola y caminó hacia la barandilla. Después de eso, nada. La cámara no cubre la barandilla misma. La historia oficial era simple y trágica. Amelia, deprimida, había decidido terminar con su vida. El caso estaba prácticamente cerrado en la mente de la tripulación. Pero para mí no tenía sentido. La conversación con De la Vega, la tensión que Leo había notado, no encajaba con un acto impulsivo de desesperación. Quiero ver esa grabación, señor Osorio, dije, mi voz firme. Sé que es contra el protocolo, pero algo en mi interior me dice que estamos pasando por alto un detalle crucial. Osorio se frotó la cara, cansado. Parecía un hombre atrapado entre el deber y la duda. Me miró de nuevo, y esta vez su mirada no era condescendiente. Era la mirada de alguien que, quizás, también tenía un nudo en el estómago. «Espere aquí», dijo, y desapareció dentro de una puerta marcada como acceso restringido. Volvió a los pocos minutos, con una tableta en la mano. «Tiene 5 minutos», dijo sin mirarme a los ojos. «Solo la grabación de la cámara 7B. Si alguien pregunta, usted estaba mareada y yo la ayudé a sentarse». Me entregó el dispositivo y mi mundo se encogió a esa pequeña pantalla luminosa. Estaba a punto de mirar dentro de las últimas horas de Amelia Rojas. El vídeo era de baja calidad, granulado y con ese tono verdoso de las cámaras nocturnas. Vi el pasillo vacío, la barandilla a lo lejos, el reflejo de la luz que mencionaba Osorio. Adelanté la grabación. A las 11:45 p.m., una pareja joven pasó riendo. A la 1:20 a.m., un miembro de la tripulación hizo su ronda, y entonces llegó la marca de las 3:12 a.m. Una figura apareció en el encuadre, abrigo oscuro, sombrero, caminaba con un paso firme, ni lento ni rápido. Se dirigió hacia la popa, justo como Osorio había descrito. Y entonces desapareció del campo de visión de la cámara. Retrocedí, volví a mirar, una y otra vez. Durante horas me quedé sentada en un banco cercano, devolviendo la tableta a Osorio, pero con la imagen grabada a fuego en mi mente. Revisé las cámaras del crucero por horas en mi memoria, cada detalle, cada sombra,
Pero la pasajera desaparecida seguía caminando a las 3:12 a.m. y había algo en su forma de caminar, algo en su postura que me gritaba que la historia que nos estaban contando era una mentira. No era el andar de una mujer desesperada, era el andar de alguien con un propósito. Y yo iba a descubrir cuál era. El problema con una mentira es que necesita de otras para sostenerse, como un castillo de naipes. Y yo sentía que si soplaba en el lugar correcto, todo el tinglado de Arturo de la Vega se vendría abajo. Pero, ¿cómo hacerlo? Yo era una simple pasajera. Mis sospechas no eran pruebas. Necesitaba un aliado, alguien dentro del sistema que tuviera acceso y, más importante aún, que compartiera mis dudas. Pensé en Osorio. Me había mostrado la grabación, un claro incumplimiento del protocolo. Eso significaba que una parte de él no estaba satisfecha con la versión oficial. Quizás solo necesitaba un empujón, una razón sólida para arriesgarse a desafiar a un pasajero tan influyente como de la Vega. Decidí que mi siguiente movimiento sería acercarme a la gente que rodeaba a Arturo, a su pequeño círculo de confianza. Las personas en esas posiciones suelen ver y oír más de lo que aparentan. Empecé por su esposa, Rebeca. La encontré en una de las boutiques de lujo del barco, mirando un collar de diamantes con una expresión de aburrimiento calculado. Llevaba unos lentes de sol enormes, como si quisiera protegerse del mundo, y un vestido veraniego que probablemente costaba más que mi pensión de un mes. Me acerqué con cuidado, fingiendo admirar un bolso de Louis Vuitton en el escaparate contiguo. «Es hermoso, ¿verdad?», dije, con un tono casual. «El trabajo artesanal es impecable». Rebeca me miró de arriba abajo, su expresión indescifrable detrás de los cristales oscuros. «Supongo», respondió con desdén. Su voz era melosa pero con un filo de acero. «Arturo dice que estas cosas son una buena inversión. Yo solo las veo como algo bonito para usar. Su esposo tiene buen ojo para los negocios, por lo que he oído», continué, manteniendo la conversación ligera. «Y para la belleza, claro está». Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Arturo siempre consigue lo que quiere», dijo, y en esa frase había un universo de significados. Había orgullo, sí, pero también resentimiento. Era la frase de alguien que vivía a la sombra de una voluntad de hierro. «Debe ser emocionante viajar por todo el mundo, conocer tantos lugares», comenté, intentando generar una conexión. «Yo apenas empiezo a hacerlo ahora que tengo tiempo». Rebeca se quitó las gafas, y por primera vez vi sus ojos. Eran de un azul profundo, pero estaban cansados. Mucho más cansados de lo que correspondía a una mujer de 30 y tantos años, rodeada de lujo. «Lugares, sí», suspiró. «Hoteles, restaurantes, salas de juntas. Después de un tiempo, todo se ve igual. A veces desearía...». Se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba hablando de más con una completa extraña. Se puso las gafas de nuevo, la máscara de vuelta en su lugar. «Fue un placer», dijo bruscamente, y se alejó sin mirar atrás. La conversación fue breve, pero reveladora. Rebeca no era feliz. Vivía en una jaula, por muy dorada que fuera, y su frase, «Arturo siempre consigue lo que quiere», resonaba en mi cabeza con un eco siniestro. ¿Qué había querido Arturo de Amelia Rojas? ¿Y hasta dónde había llegado para conseguirlo? Mi siguiente objetivo fue uno de los hombres del séquito de Arturo, un tipo llamado Ramiro que parecía ser su mano derecha. Lo encontré en el bar, bebiendo solo. Su habitual actitud de perro faldero había desaparecido. Parecía preocupado. Me senté a una mesa cercana y pedí un té de manzanilla. Esperé el momento adecuado. Cuando el barman se alejó, me acerqué a su mesa. «Disculpe, ¿le importa si me siento aquí? Las otras mesas están ocupadas», mentí. Ramiro me miró con fastidio, pero asintió. «Como quiera, señora». «Tiempos extraños en el barco, ¿no le parece?», comencé. «Lo de esta pobre mujer, Amelia, es terrible».
Ramiro apuró su vaso de whisky. Terrible, repitió sin convicción. No hay mucho que hacer. El mar es el mar. Oí que la conocía, a ella y al señor de la Vega, dije, soltando el anzuelo. Ramiro se tensó. ¿Quién le dijo eso? La gente habla, respondí vagamente. Un barco es como un pueblo pequeño, se dice que tenían asuntos pendientes. Ramiro soltó una risa amarga. Asuntos pendientes, es una forma de decirlo. Esa mujer era un dolor de cabeza, una piedra en el zapato de Arturo. ¿Por qué?, pregunté, inclinándome un poco hacia él. Mi actitud de abuela inofensiva parecía estar funcionando. La gente tiende a subestimar a las mujeres mayores, a vernos como parte del mobiliario, y eso, a veces, es una ventaja. Cosas viejas. Un negocio que hicieron hace años con el difunto esposo de ella. Amelia creía que Arturo le había jugado chueco. Reclamaba una cantidad de dinero absurda, una herencia que según ella le correspondía. ¿Y el señor de la Vega? ¿Qué opinaba de eso? Le animé a continuar. Arturo es un hombre generoso, dijo Ramiro, aunque su tono sonaba ensayado. Intentó llegar a un acuerdo razonable. Le ofreció una compensación, pero ella no cedía. Estaba obsesionada. Lo amenazó con ir a la prensa, con arruinar su reputación. De repente, todo cobraba sentido. El móvil no era pasional, era financiero. Una amenaza a la reputación de un hombre como Arturo de la Vega era una amenaza a su imperio. Su imperio se basaba en la confianza, en una imagen de éxito y rectitud. Un escándalo podría hacer que sus inversiones se tambalearan, que sus socios dudaran. Podría significar la diferencia entre cerrar un trato millonario o ver cómo se esfumaba. Quizás incluso podría llevar a que le bloquearan una cuenta bancaria importante si las acusaciones eran lo suficientemente graves. Entiendo, dije, procesando la información. Así que la conversación que tuvieron en el restaurante fue el último intento de Arturo de hacerla entrar en razón, me interrumpió Ramiro. Le hizo una oferta final. Tómalo o déjalo, pero ella se negó. Dijo que tenía pruebas, documentos que su esposo le había dejado. Dijo que los haría públicos en cuanto tocáramos puerto en Miami. La sangre se me heló en las venas. Eso no era una simple disputa, era un ultimátum. Amelia le había puesto una pistola en la cabeza a Arturo de la Vega, y Arturo, según su propia esposa, siempre conseguía lo que quería. Le di las gracias a Ramiro por la conversación y me retiré a mi camarote. Mi mente trabajaba a toda velocidad, uniendo las piezas. La conversación en el restaurante, la amenaza de Amelia, el móvil financiero, y luego la grabación de las 3:12 a.m., la figura caminando con determinación. No era el andar de una suicida, era el andar de alguien que iba a un encuentro, o era el andar de alguien que huía. No, eso no encajaba. Era el andar de alguien que estaba ejecutando un plan. Volví a buscar a Osorio. Esta vez fui directamente a la puerta de acceso restringido y toqué con firmeza. Un joven oficial me abrió y le dije que necesitaba hablar con el jefe de seguridad urgentemente. Osorio apareció, su rostro una mezcla de sorpresa y fastidio. «Señora Elena, de nuevo», dijo, haciéndome pasar a una pequeña oficina llena de monitores. «Espero que tenga algo más que intuición esta vez». Le conté todo. Mi conversación con Rebeca, la confesión de Ramiro sobre el chantaje, la amenaza de los documentos. Mientras hablaba, la expresión de Osorio cambió. El fastidio dio paso a una atención intensa. La duda en sus ojos se convirtió en una sombra de sospecha. Esto cambia las cosas, admitió, pasándose una mano por el pelo. De la Vega nos dijo que era una pequeña deuda sin importancia, que Amelia estaba mentalmente inestable. Está mintiendo, afirmé, y tenemos que probarlo, pero la grabación de las 3:12 a.m., esa es la clave. Hay algo en ella que no encaja. Le juro que si pudiera verla de nuevo, en una pantalla más grande, podría encontrarlo.
Osorio me miró. Luego miró las pantallas que mostraban diferentes ángulos del barco. Estaba en una encrucijada. Ayudarme significaba ir en contra de un hombre que probablemente tenía contactos en las altas esferas de la compañía de cruceros. No hacerlo significaba, quizás, dejar que un crimen quedara impune. La figura en la grabación, empecé a pensar en voz alta, camina con demasiada seguridad. Conoce el camino, pero hay algo más. Su silueta. El abrigo es ancho, el sombrero oculta el rostro. Es una figura casi andrógina. Podría ser un hombre o una mujer. Osorio se acercó a una de las consolas y tecleó algo rápidamente. La grabación de la cámara 7B apareció en una de las pantallas grandes. «Amplía la imagen, por favor», le pedí, «y ponla en cámara lenta». Vimos a la figura aparecer, dar un paso, luego otro. Era hipnótico y espeluznante al mismo tiempo. «¡Alto!», exclamé de repente señalando la pantalla. «Ahí, mire la mano izquierda». La figura, al caminar, balanceaba los brazos. Por una fracción de segundo, la mano izquierda salió de la sombra del abrigo, y en la muñeca se vio el brillo metálico de un reloj. Un reloj grande, masculino, con una correa de eslabones de metal. Amelia Rojas no usaba un reloj así, dije, mi voz temblando de emoción. La vi varias veces. Llevaba una pulsera de perlas muy fina en la muñeca derecha y nada en la izquierda. Osorio se inclinó hacia la pantalla, sus ojos fijos en el detalle. «Dios mío», susurró. «Tiene razón. No es Amelia», dije. La verdad explotando en mi mente como un relámpago. Es alguien disfrazado de ella, alguien que quería que pensáramos que saltó por la borda a esa hora. Alguien que estaba creando una coartada. Nos quedamos en silencio. El zumbido de los servidores llenando la habitación. La verdad era monstruosa. Amelia no se había suicidado, había sido asesinada, y su asesino no solo seguía en el barco, había orquestado una farsa macabra para engañarnos a todos, y a las 3:12 a.m. era el asesino quien caminaba por la cubierta, no la víctima. El descubrimiento del reloj en la muñeca de la figura cambió las reglas del juego. Ya no éramos dos personas con una sospecha, éramos dos personas con una prueba, por pequeña que fuera. Osorio ya no era el jefe de seguridad condescendiente, sino un aliado. Vislumbré en sus ojos una chispa de indignación, la de un hombre de ley que se da cuenta de que le han intentado tomar el pelo. «De la Vega lleva un reloj así», dijo Osorio, «más para sí mismo que para mí. Un Rolex Submariner. Lo presume cada vez que puede». Se sentó frente a su escritorio. Su cuerpo macizo de repente parecía cargar con el peso del mundo. Pero esto no es suficiente para acusarlo formalmente. Su palabra contra la nuestra. Es un reloj popular. Necesitamos algo más. Algo que lo conecte directamente con la desaparición de Amelia en otro momento, antes de las 3:12 a.m. La lógica era aplastante. La grabación falsa demostraba un encubrimiento, pero no el crimen original. El asesino había sido astuto, había creado una línea de tiempo falsa para desviar la atención del verdadero momento de la muerte de Amelia. Teníamos que encontrar ese momento. ¿Dónde tuvo lugar la confrontación final?, reflexioné en voz alta. No fue en un lugar público. Arturo es demasiado cuidadoso con su imagen. Tuvo que ser en un lugar privado, en el camarote de ella o en el de él. Revisamos los registros de las tarjetas de acceso de la suite de la Vega, dijo Osorio, anticipándose a mi pensamiento. Nadie entró ni salió entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, excepto él y su esposa. Y el camarote de Amelia, la última en entrar, según el sistema, fue ella, a las 10:30 de la noche. ¿Y si alguien entró sin usar la tarjeta?, sugerí. Un miembro de la tripulación con una llave maestra, o si la puerta no estaba bien cerrada. Es posible, pero difícil de probar, admitió Osorio. Sentí que nos estábamos topando con otro muro. Cada puerta que abríamos nos llevaba a un pasillo con más puertas cerradas.
Necesitábamos pensar como Amelia. ¿Qué habría hecho después de la amenaza de Arturo en el restaurante? Se habría sentido acorralada, quizás asustada. Habría ido a su camarote a buscar los documentos, las pruebas que pensaba usar contra él. Los documentos, susurré. Ramiro dijo que Amelia tenía documentos que podían arruinar a Arturo. Si Arturo fue a su camarote a buscar esos documentos, ahí es donde todo sucedió. Pero si los encontró, se habría deshecho de ellos. Y si no los encontró, estarían todavía en el camarote, completó Osorio. Pero mi equipo lo registró de arriba a abajo. No encontraron nada, solo sus cosas personales, ropa, libros. Me detuve a pensar en Amelia, en la mujer que había observado. Elegante, reservada, lectora, una mujer de su generación. ¿Dónde guardaría una mujer como ella algo de valor incalculable? No en una caja fuerte obvia, no a la vista. Lo escondería en un lugar personal, un lugar que nadie pensaría en revisar. El libro, dije de repente. Leo, el mesero, dijo que siempre estaba leyendo. ¿Qué libro era? ¿Lo recuerdan? Osorio frunció el ceño, intentando recordar los detalles del informe. Sacó una carpeta de un archivador. Aquí está, dijo, pasando las páginas. Informe del registro del camarote 814, Amelia Rojas. Entre sus pertenencias se encontró una novela, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, edición de tapa dura. Una oleada de emoción me recorrió. Era uno de mis libros favoritos, una obra que había leído varias veces. Un libro sobre secretos familiares, destinos entrelazados y verdades ocultas bajo capas de realismo mágico. Era el escondite perfecto. Tenemos que volver a ese camarote, le dije a Osorio con una urgencia que no pude disimular. Tenemos que revisar ese libro página por página. Osorio dudó. El camarote estaba sellado como parte de la investigación. Romper ese sello sin una orden clara sería una falta grave. Confíe en mí, por favor, le supliqué. Mi abuela solía esconder el dinero de la casa dentro de un viejo recetario. Es algo de nuestra generación. Confiamos más en el papel que en las nubes digitales. Mi argumento pareció convencerlo. Tomó un juego de llaves de un cajón cerrado y me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos por los pasillos silenciosos del barco, mi corazón martilleando contra mis costillas. Cada persona con la que nos cruzábamos parecía mirarnos con sospecha. O quizás era solo mi propia paranoia. El camarote 814 estaba en una sección tranquila del barco. Osorio rompió el sello de la puerta y entramos. El aire estaba viciado, impregnado de un silencio pesado. Era como entrar en un santuario, un lugar donde la vida se había detenido bruscamente. Todo estaba ordenado, impecable. La cama hecha, una pashmina doblada sobre una silla, un par de gafas de lectura sobre la mesita de noche. Era el cuarto de una mujer metódica y ordenada. Sobre la cama descansaba la copia de 100 años de soledad. Lo tomé en mis manos. Era una edición preciosa, con las tapas ligeramente desgastadas por el uso. Olía a papel viejo y a un perfume floral muy sutil, el perfume de Amelia. Con Osorio mirando por encima de mi hombro, empecé a pasar las páginas. Al principio, nada. Solo el texto denso y maravilloso de García Márquez. Pero a medida que me acercaba a la mitad del libro, noté que el lomo estaba un poco más abultado. Con mucho cuidado, abrí las páginas centrales, y allí estaba. Un sobre de manila delgado, doblado en 4, cuidadosamente insertado en un hueco que alguien había recortado en el corazón del libro. Mis manos temblaban mientras sacaba el sobre. Dentro había varias hojas de papel, fotocopias de lo que parecían ser estados de cuenta bancarios, transferencias y un contrato. Eran documentos viejos, de hacía más de una década. No entendía los detalles técnicos, pero los nombres eran claros. Ricardo Rojas, el difunto esposo de Amelia, y Arturo de la Vega, y las cifras eran astronómicas.
Osorio tomó los papeles y los examinó con la mirada experta de quien ha visto el lado oscuro de las finanzas. Esto es una prueba de desfalco, dijo en voz baja, casi con reverencia. Parece que De la Vega desvió fondos de una empresa conjunta que tenía con Rojas. Millones de dólares. Lo hizo justo antes de que Rojas muriera de un infarto. Probablemente la presión del descubrimiento lo mató. El plan de Amelia quedó claro como el agua. No era una simple chantajista. Era una viuda que buscaba justicia para su esposo. Durante años, había estado reuniendo las pruebas, siguiendo el rastro del dinero. Este crucero no era una vacación, era la culminación de su búsqueda. Había seguido a De la Vega para confrontarlo por última vez, para darle una oportunidad de confesar y devolver el dinero antes de entregar las pruebas a las autoridades en Miami. De repente, una imagen me vino a la mente. Rebeca, la esposa de Arturo, en la boutique de lujo. Su aburrimiento, su cansancio. Su vida de opulencia estaba financiada con dinero robado, con la ruina de otra familia. Pensé en el estilo de vida que Arturo proyectaba, en sus fiestas, en mansiones, con chef privado que seguramente organizaba, en los coches de lujo que, según Ramiro, le gustaba conducir. Todo era una fachada construida sobre una tumba. Fue al camarote a buscar esto, dije señalando los papeles. Amelia se negó a dárselos. Discutieron y en el forcejeo la mató. Osorio asintió lentamente, su rostro sombrío. Probablemente la golpeó y ella cayó, o la asfixió. Algo rápido, silencioso. Luego tuvo que deshacerse del cuerpo. Lo más fácil en un barco es el mar, pero era demasiado arriesgado hacerlo en ese momento. Alguien podría haberlo visto, así que escondió el cuerpo de Amelia, quizás en su propia suite, que es mucho más grande y tiene más recovecos. Y esperó, continué, la horrible secuencia de eventos formándose en mi mente. Esperó hasta la madrugada. Se puso la ropa de ella, el abrigo y el sombrero para parecerse a ella a la distancia, y en una cámara de mala calidad. Caminó por la cubierta 7B para crear una coartada, una hora falsa de la muerte. Luego, en algún otro punto ciego del barco, se deshizo del cuerpo de Amelia. Y después volvió a su camarote, junto a su esposa, como si nada hubiera pasado. Teníamos la historia completa. El móvil, el método, el encubrimiento. Ahora solo faltaba hacer que Arturo de la Vega confesara. Osorio guardó los documentos en el bolsillo interior de su chaqueta. Voy a hablar con el capitán. Con esto, podemos confinar a de la Vega a su camarote y notificar a las autoridades en tierra. Pero él lo negará todo. Dirá que los papeles son falsos, que nosotros los plantamos. Necesitamos algo más. Necesitamos que uno de los suyos hable. Mis pensamientos volaron inmediatamente hacia Rebeca y Ramiro. Ramiro era leal por interés, pero su nerviosismo en el bar demostraba que tenía una conciencia. Rebeca era una prisionera en su jaula de oro y quizás anhelaba la libertad más que el dinero. Uno de ellos era el eslabón débil. Yo hablaré con Rebeca, dije. Usted encárguese de Ramiro. Un hombre intimidará más a Ramiro. Una mujer mayor, quizás pueda llegar a Rebeca. Era un plan arriesgado. Estábamos a punto de enfrentarnos directamente a un hombre poderoso y, ahora lo sabíamos, peligroso. Pero al mirar el libro sobre la cama, al pensar en la silenciosa y valiente cruzada de Amelia, supe que no teníamos otra opción. Teníamos que darle voz a su silencio. Conseguir una audiencia con Rebeca de la Vega no fue fácil. Después de que Osorio le informara discretamente al capitán sobre nuestros hallazgos, se emitió una orden para que Arturo de la Vega permaneciera en su suite bajo el pretexto de una aclaración de seguridad. 2 miembros de la tripulación, corpulentos y de aspecto serio, fueron apostados discretamente en el pasillo. Arturo, por supuesto, montó en cólera, amenazando con demandas y ruina para todos, desde el capitán hasta el último de los botones. Su furia era la de un rey
al que le han cuestionado su derecho divino. Rebeca, sin embargo, tenía permiso para moverse por el barco. La abordé cerca del spa, donde parecía estar deambulando sin rumbo. Cuando me vio, su primera reacción fue de hostilidad. «¿Usted otra vez? ¿Qué quiere?», espetó su voz tensa. «Solo 5 minutos de su tiempo, señora de la Vega», le dije con la mayor calma posible. «En un lugar privado. Es sobre Amelia Rojas». El nombre la hizo palidecer. Miró a su alrededor, a los otros pasajeros que disfrutaban del ambiente relajado del barco, y supo que no podía montar una escena. Asintió rígidamente y me guió a una pequeña biblioteca que a esas horas del día estaba casi siempre vacía. Nos sentamos en 2 sillones de cuero, una mesa de caoba entre nosotras. «No sé nada sobre esa mujer», comenzó a la defensiva. «Arturo ya les dijo a los de seguridad que apenas la conocía». «Sabemos que eso no es cierto, Rebeca», dije, usando su nombre de pila para acortar la distancia entre nosotras. «Sabemos de los negocios con su esposo, sabemos del dinero, y sabemos que Amelia tenía pruebas para demostrarlo». Rebeca se quedó inmóvil, sus manos perfectamente cuidadas aferradas a su bolso Chanel, como si fuera un salvavidas. Su fachada de mujer dura se estaba resquebrajando, revelando a la joven asustada que había debajo. «Incluso si eso fuera cierto, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo no manejo los negocios de Arturo. Esto ya no es sobre negocios, Rebeca. Es sobre un asesinato», dije, y la palabra resonó en el silencio de la biblioteca. Las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas, arruinando su maquillaje impecable. «No, Arturo no haría eso», sollozó, pero su voz carecía de convicción. «Él puede ser difícil, implacable, pero no es un asesino». «La noche que Amelia desapareció», continué, mi voz suave pero firme. «Arturo volvió al camarote muy tarde, ¿verdad? Mucho más tarde de lo que dijo. Usted estaba dormida o fingiendo estarlo». Ella no respondió, solo se mordió el labio, su mirada perdida en algún punto de la alfombra persa. «Piense, Rebeca, ¿notó algo extraño? ¿Ropa mojada? ¿Algún rasguño? ¿Estaba agitado, nervioso?» Su silencio era una confesión. O como Sabía mínimo algo. sospechaba. «Usted no es feliz, Rebeca», le dije cambiando de táctica. Recordé la tristeza en sus ojos en la boutique. «Vive rodeada de lujos, pero está sola. Vive bajo la sombra de un hombre que la controla, que la ve como otra de sus posesiones. Una hermosa inversión, como dijo usted». Mis palabras parecieron golpearla con la fuerza de una bofetada. Levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de rabia y desesperación. «Usted no sabe nada de mi vida». «Sé que tiene una opción», le contesté. «Puede seguir protegiéndolo, seguir siendo cómplice de sus mentiras y sus crímenes. Vivir el resto de su vida con este secreto, mirando por encima del hombro, sabiendo que su hermoso mundo está construido sobre el sufrimiento y la muerte de otros. O puede hacer lo correcto, puede liberarse». La palabra liberarse quedó flotando entre nosotras. Le estaba ofreciendo una salida, una oportunidad de redención. «Él lo arruinará todo para mí», susurró ella, el miedo volviendo a apoderarse de su voz. «Me dejará sin nada, me destruirá. El dinero no lo es todo, Rebeca. La paz interior no tiene precio. Y créame, sé de lo que hablo. He vivido lo suficiente para saber que las deudas del alma son las únicas que nunca se pueden pagar. ¿Realmente quiere pasar los próximos 30 o 40 años pagando la deuda de Arturo?» Le di mi tarjeta de camarote. «Piénselo. Cuando esté lista para hablar, búsqueme. Pero no espere demasiado. La verdad tiene una forma de salir a la luz, con o sin nuestra ayuda». Me levanté y la dejé sola con sus pensamientos, con sus demonios. Sabía que había plantado una semilla de duda. Ahora solo podía esperar que germinara. Mientras tanto, Osorio estaba teniendo su propia conversación con Ramiro. Lo había llevado a su oficina, un lugar que de por sí ya era intimidante. Sin la presencia de Arturo,
La lealtad de Ramiro se tambaleó. Osorio me contó después que al principio Ramiro se mantuvo firme, repitiendo la historia oficial. Pero Osorio fue metódico. Le presentó las inconsistencias, una por una, la grabación falsa, el reloj, y finalmente le mostró las fotocopias de los documentos que encontramos en el libro. Le explicó las implicaciones legales del fraude y luego del encubrimiento de un asesinato. Arturo va a caer, Ramiro, le dijo Osorio con una certeza escalofriante. Y va a arrastrar con él a todos los que lo ayudaron. La pregunta no es si va a pasar, sino cuándo. Y cuando pase, tú tendrás que decidir de qué lado quieres estar. ¿Quieres ser un testigo que cooperó o un cómplice que se hundió con el barco? La amenaza fue directa y efectiva. La lealtad comprada con dinero se evapora ante la perspectiva de la cárcel. Ramiro se derrumbó. Confesó que Arturo le había hablado de la amenaza de Amelia. No le contó los detalles del asesinato, pero sí le pidió ayuda para construir una coartada. Le dijo que si alguien preguntaba, debían decir que Arturo estuvo con él y otros amigos en el casino hasta pasadas las 2 de la mañana. Una mentira fácil de desmontar si se revisaban las grabaciones del casino, pero Arturo contaba con que la investigación fuera superficial. Ramiro también admitió algo crucial. Arturo le había dado un paquete, envuelto en plástico y pesado, la madrugada de la desaparición, pidiéndole que se deshiciera de él discretamente en el próximo puerto. Ramiro, temeroso, lo había escondido en su propio camarote, esperando el momento. Osorio y 2 oficiales fueron al camarote de Ramiro. En el fondo de un armario, dentro de una bolsa de ropa sucia, encontraron el paquete. Eran los documentos originales de Amelia, los que ella había llevado a la confrontación final. Y en la esquina de uno de los contratos había una pequeña mancha oscura, una mancha que, bajo análisis, resultaría ser sangre. La red se estaba cerrando sobre Arturo de la Vega. Teníamos el móvil, la prueba del encubrimiento y ahora, gracias a la cobardía de Ramiro, la prueba física que lo situaba con Amelia y sus documentos. Solo faltaba una pieza, el testimonio de un testigo ocular. Esa noche, mientras cenaba sola en el comedor, sintiendo por primera vez en días un atisbo de tranquilidad, alguien se detuvo junto a mi mesa. Era Rebeca. Llevaba un vestido sencillo, sin joyas, y su rostro estaba limpio de maquillaje. Parecía más joven, más vulnerable, pero también más fuerte. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó. Negué con la cabeza y ella se sentó. He estado pensando en lo que dijo, comenzó, su voz apenas un susurro, sobre la paz interior, sobre ser libre. Tomó un sorbo de agua, sus manos temblaban ligeramente. La noche que esa mujer desapareció, Arturo llegó al camarote cerca de la 1 de la mañana. Yo estaba despierta. Él pensó que dormía. No entró por la puerta principal de la suite, sino por la puerta del balcón, que conecta con el balcón de al lado, una suite de servicio que siempre está vacía. Mi respiración se detuvo. Estaba agitado. Sus manos estaban arañadas, y su reloj, el que tanto le gusta, tenía la correa rota. Dijo que se había tropezado en la cubierta, pero yo sé que mentía. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de miedo, sino de una profunda tristeza. Más tarde, esa noche, salió de nuevo. Yo lo oí. Se puso un abrigo y un sombrero. No eran suyos. Eran de mujer. Cuando volvió, se quedó mucho tiempo en el baño. Oí correr el agua. A la mañana siguiente, todo era normal. Demasiado normal. Bromeaba, reía, como si estuviera interpretando un papel. El papel de un hombre inocente. Rebeca tomó mi mano sobre la mesa. Su piel estaba fría. Voy a hablar con el capitán. Voy a contarles todo lo que sé. No sé qué será de mí. Probablemente lo perderé todo. Pero usted tiene razón. Hay cosas que el dinero no puede comprar. En ese momento, vi a Rebeca no como la esposa trofeo de un millonario,
sino como otra víctima de la ambición de Arturo de la Vega. Una víctima que finalmente había encontrado el valor para liberarse. La última pieza del rompecabezas había encajado en su lugar. El clímax no fue una escena de película con gritos y confesiones dramáticas, fue algo mucho más silencioso, más frío, más real. El capitán, un hombre noruego de pocas palabras pero con una autoridad inquebrantable, convocó a Arturo de la Vega a su oficina privada en el puente de mando. Yo no estuve presente, pero Osorio me lo contó todo después, con un nivel de detalle que me hizo sentir como si hubiera estado allí. Arturo entró con la arrogancia intacta, flanqueado por 2 miembros de su equipo legal que había contactado por teléfono satelital, listo para amenazar y demandar. Esperaba una disculpa, una capitulación. En cambio, se encontró con el capitán, con Osorio, y, sentada en un rincón, con su esposa Rebeca. La visión de Rebeca allí, con el rostro pálido pero resuelto, fue el primer golpe a su armadura. El capitán fue metódico, no lo acusó directamente. Simplemente comenzó a exponer los hechos uno tras otro, como un cirujano que realiza una incisión precisa. Primero, los documentos del desfalco, las fotocopias encontradas en el libro y los originales manchados de sangre entregados por Ramiro. Arturo los desestimó como falsificaciones, un intento de extorsión. Sus abogados protestaron, hablaron de pruebas obtenidas ilegalmente. Luego, el capitán habló de la grabación de las 3:12 am, describió a la figura con el abrigo y el sombrero. Y entonces, Osorio proyectó en una pantalla una imagen ampliada de la muñeca de la figura, mostrando el inconfundible reloj de buceo masculino. Arturo se quedó mirando la imagen, su rostro perdiendo color por primera vez. «Un reloj muy parecido al suyo, señor de la Vega», comentó el capitán con una calma glacial. «El mismo que, según su esposa, tenía la correa rota esa misma noche». Arturo lanzó una mirada fulminante a Rebeca, una mirada de pura rabia y traición. Ella le sostuvo la mirada sin flaquear. En ese instante, su poder sobre ella se rompió para siempre. Finalmente, el capitán expuso el testimonio de Rebeca, cómo Arturo había entrado por el balcón, los arañazos, la salida nocturna con ropa de mujer, la larga ducha en la madrugada. Cada palabra de Rebeca era un clavo más en su ataúd. La arrogancia de Arturo se desmoronó, reemplazada por la furia acorralada de un animal salvaje. Gritó, negó, insultó a su esposa, la llamó mentirosa, una cazafortunas. Pero su ira sonaba hueca, desesperada. Ya nadie en esa habitación le creía. La verdad, una vez liberada, es una fuerza imparable. La explicación de lo sucedido esa noche era tan simple como brutal. Arturo había ido al camarote de Amelia después de su discusión en el restaurante. Probablemente usó una tarjeta de acceso de la tripulación que había conseguido con un soborno o un chantaje. Fue a buscar los documentos. Amelia se negó. Lucharon. En su furia por no poder controlarla, por no conseguir lo que quería, la golpeó. Ella cayó. Se golpeó la cabeza contra el borde de un mueble. La muerte fue rápida, casi accidental, pero el pánico se apoderó de él. Un hombre muerto por un infarto era una cosa. Una mujer muerta en una pelea era un escándalo que destruiría su imperio. Así que improvisó. Escondió el cuerpo, probablemente en el armario del camarote, y esperó. Luego, concibió el plan de la coartada. Sabía de las cámaras, sabía de sus puntos ciegos. Se disfrazó, creó la falsa caminata suicida y después, bajo el amparo de la noche y en un lugar sin vigilancia, arrojó el cuerpo de Amelia al océano. Los arañazos en sus manos eran de Amelia, de su última y desesperada defensa. La correa rota del reloj probablemente se rompió durante el forcejeo. Eran pequeños detalles, errores nacidos del pánico, pero fueron su perdición. No hubo una confesión formal en esa habitación. Hombres como Arturo de la Vega no confiesan.
no se arrepienten, solo calculan sus opciones. Cuando sus abogados se dieron cuenta de la abrumadora cantidad de pruebas en su contra, su tono cambió. De la agresión pasaron al control de daños. El capitán le informó que permanecería confinado en su suite bajo vigilancia constante hasta que el barco atracara en Miami, donde sería entregado al FBI. La reunión terminó. Arturo fue escoltado fuera, un hombre derrotado, su mundo de lujo y poder hecho añicos. Cuando pasó junto a mí en el pasillo, ya que yo esperaba a Osorio afuera, sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo vi en ellos un reconocimiento. Sabía que yo, una vieja insignificante a la que probablemente ni siquiera había notado durante todo el viaje, había sido la causa de su caída. No sentí triunfo, ni alegría, solo una profunda y amarga tristeza. Tristeza por Amelia, por su búsqueda de justicia truncada. Tristeza por Rebeca, que había desperdiciado años de su vida. E incluso una extraña tristeza por Arturo, un hombre tan vacío por dentro que tuvo que llenarse de dinero y poder, destruyendo a otros en el proceso. Mi papel en la historia había terminado. No era una detective ni una heroína. Solo era una mujer que había aprendido a escuchar el silencio y a no subestimar el poder de un pequeño detalle. Había ayudado a que la verdad de Amelia saliera a la luz. Y con eso, de alguna manera, sentía que había honrado la memoria de mi Ricardo, quien siempre creyó en la justicia y en la fuerza tranquila de la verdad. Los 2 últimos días del crucero transcurrieron en una extraña calma. La noticia de la detención de Arturo de la Vega se extendió por el barco, pero en forma de susurros, de rumores fragmentados. La versión oficial era que había surgido un asunto legal grave, que requería su cooperación con las autoridades en tierra. La mayoría de los pasajeros envueltos en su burbuja de vacaciones apenas lo notaron. Para ellos, el sol seguía brillando, la música seguía sonando y las bebidas seguían fluyendo. Pero para mí, el barco se había transformado. Ya no era un palacio de placer, sino un escenario donde se había representado un drama sobre la codicia, la desesperación y la justicia. Me encontré con Osorio una última vez en la cubierta de proa, mientras observábamos el horizonte. «Hizo un buen trabajo, señora Elena», me dijo, y esta vez no había ni rastro de condescendencia en su voz. Había respeto. «Usted vio lo que todos nos negamos a ver». «Solo uní las piezas», respondí. «Amelia hizo el trabajo difícil. Ella fue la valiente». Hablamos un poco sobre el futuro. Rebeca había decidido cooperar plenamente con las autoridades y testificar contra Arturo. A cambio, obtendría inmunidad y una parte de los bienes no relacionados con el fraude. Planeaba empezar de nuevo, lejos de todo. Quizás abrir una pequeña galería de arte, un sueño que había abandonado hacía mucho tiempo. Ramiro, por su parte, enfrentaría cargos menores por obstrucción a la justicia, pero su testimonio sería clave para asegurar la condena de Arturo. «A veces, el mundo se siente un poco más justo», dijo Osorio mirando el mar. «No siempre, pero a veces», asentí en silencio. La justicia no había traído de vuelta a Amelia, pero había asegurado que su historia no terminara en una mentira, en un susurro de suicidio en medio del océano. Su verdad había sido escuchada. Cuando el Serenidad de los Mares finalmente atracó en el puerto de Miami, la sensación de alivio fue inmensa. El aire húmedo y cálido de Florida nunca me había parecido tan dulce. Vi cómo agentes del FBI, vestidos con trajes oscuros que parecían fuera de lugar en el ambiente tropical, subían a bordo. Más tarde, vi cómo escoltaban a Arturo de la Vega por la pasarela. Ya no parecía un rey. Parecía un hombre pequeño, gris, encorvado, despojado de todo su poder. Su mundo se había reducido al espacio entre 2 agentes federales. Al desembarcar, caminé por la terminal, arrastrando mi pequeña maleta. Me sentía cansada, pero era un cansancio bueno, el de una tarea cumplida.
El crucero que había empezado como un escape de mi soledad se había convertido en un viaje inesperado hacia el corazón de la oscuridad humana, pero también hacia la resiliencia del espíritu. Me di cuenta de que, incluso en el retiro, incluso en la quietud de la vejez, la vida todavía podía presentarnos desafíos, propósitos. No somos invisibles. Nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestra paciencia son herramientas poderosas. Mientras esperaba mi taxi, vi a Rebeca a lo lejos. Estaba hablando con un hombre que parecía ser su abogado. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron a través de la multitud. Ella me dedicó un pequeño y tímido asentimiento, una mezcla de gratitud y tristeza. Le devolví el gesto. No necesitábamos palabras. Éramos dos mujeres que por diferentes razones habíamos sido liberadas en ese viaje. Al subir al taxi, el bullicio del puerto comenzó a desvanecerse. Miré por la ventanilla por última vez el imponente casco blanco del crucero. Un gigante lleno de historias, de secretos, de vidas que se cruzaron por un instante en la inmensidad del mar. Mi historia en ese barco había terminado. Ahora era tiempo de volver a casa, a mis recuerdos, a mi jardín, a la tranquila melodía de mi propia vida, una vida que ahora se sentía de alguna manera un poco más completa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro, hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre. Como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar.
No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro. Y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha acompañado o te ha hecho sentir algo, te pido que me dejes un comentario y sigas nuestro canal para más reflexiones como esta. Me encantaría saber qué otras historias o temas te gustaría que exploráramos juntos. ¿Hay alguna situación en tu vida que te gustaría ver convertida en un relato de esperanza y superación? Tu opinión es mi mayor guía. Y por favor, cuéntame desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Me llena el corazón saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Como una pequeña forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo a este canal, he dejado fijado en los comentarios un par de recetas que me encantan, un té relajante para calmar la mente y unos dulces de avena sin azúcar para endulzar la vida de forma saludable.